En una vibrante ciudad de México, una humilde florista de Coyoacán cruza su camino, un millonario viudo de Polanco, durante el Día de los Muertos. Entre pétalos de cempasúchil y el eco del Popocatépetl, un amor prohibido florece, puesto a prueba por secretos, traiciones y el oscuro pasado de una rival. Con Diego, el sobrino disléxico de millonario, uniéndolos, será la fuerza de las flores capaz de superar las barreras sociales y sanar corazones rotos. El mercado de flores de Coyoacán latía como un corazón vivo, donde el perfume agridulce de los claveles se mezclaba con el vapor cálido de los tamales y el canto ronco de los vendedores anunciando elotes frescos. Bajo un toldo azul desteñido por el sol inclemente, Sofía Vargas, de 27 años, entrelazaba pétalos de cempasúchil en una corona para el Día de los Muertos, sus manos callosas moviéndose con la precisión de quien descifraba secretos antiguos. El sol nacía sobre las calles de piedra, tiñendo las fachadas coloniales de tonos vibrantes de rosa, amarillo y azul, mientras la campana de la iglesia de San Juan Bautista resonaba en la plaza, como un llamado ancestral que unía el pasado con el presente. Sofía vivía allí, en un apartamento en la planta baja con paredes manchadas por filtraciones, compartiendo el espacio con su abuela, Rosa, cuya artritis reumatoide convertía cada gesto en una batalla silenciosa. Huérfana desde los 10 años, tras perder a sus padres en un deslave trágico en la sierra de Oaxaca, Sofía había crecido bajo el cuidado de Rosa, aprendiendo el lenguaje de las flores. Jazmines para un amor puro, girasoles para el coraje ante la adversidad, lirios para despedidas que desgarran el corazón. Esa mañana de octubre, el viento cálido traía el olor distante del volcán Popocatépetl, cuya humareda blanca flotaba en el horizonte de la Ciudad de México como un velo de misterio. Sofía arreglaba un ramo de rosas blancas, ajustando cada pétalo con cuidado, cuando un hombre se detuvo frente a su puesto. Alejandro Montero, de 43 años, era una figura fuera de lugar en el caos colorido de Coyoacán. Vestido con un traje gris impecable, el cabello castaño peinado hacia atrás y los ojos profundos cargando una melancolía que parecía antigua, pertenecía al mundo de Polanco, donde los rascacielos de vidrio reflejaban el cielo y el dinero dictaba las reglas. Dueño de la Galería Montero, una de las más prestigiosas de la ciudad, Alejandro buscaba una asistente personal para organizar eventos y exposiciones, alguien con sensibilidad para el arte. Una cliente encantada con los arreglos florales de Sofía en una feria de artesanías local, lo había recomendado. «Tienes un don para la belleza», dijo él, señalando el ramo con un gesto casi reverente, su voz grave cargada de una autoridad suave. «Quiero ese talento en mi galería». El salario ofrecido era un sueño imposible, suficiente para pagar el alquiler atrasado, las consultas médicas de Rosa y, tal vez, salvar el puesto en el mercado que era el legado. La Galería Montero se erguía en el corazón de Polanco como un templo de luz, con paredes de vidrio que reflejaban los rascacielos relucientes y el cielo grisáceo de la Ciudad de México. Sofía cruzó el vestíbulo de mármol blanco, sintiendo el peso de las miradas de la recepcionista, cuyo lápiz labial rojo parecía gritar contra el uniforme impecable. Con un vestido azul sencillo, comprado en una feria de Coyoacán, y zapatos gastados que resonaban en el suelo pulido, Sofía parecía una intrusa en ese mundo de lujo. Alejandro la recibió en su oficina, un espacio amplio con una vista panorámica al Parque Lincoln, donde un reloj de péndulo antiguo marcaba el tiempo con un tic-tac grave, como el latido de un corazón olvidado. Viudo desde hacía 7 años tras la muerte de su esposa, Elena, en un accidente en la carretera a Cuernavaca, Alejandro criaba a Diego, su sobrino de 11 años,
después de la muerte de su hermana en un incendio trágico. Hablaba con la precisión de un hombre acostumbrado a controlar el caos, pero había una sombra en su voz, un dolor que Sofía reconoció de inmediato, el mismo que veía en el espejo, en las noches en que el peso de la soledad la asfixiaba. Diego estaba en el patio interior de la galería, un jardín minimalista con cactus altos y una fuente de piedra que murmuraba suavemente. Escuchaba un audiolibro de Octavio Paz con audífonos, los ojos castaños fijos en un punto invisible. Con dislexia severa, Diego luchaba para descifrar letras, pero amaba la poesía, capturando los sonidos de la ciudad, la campana de la catedral metropolitana, el grito ronco de los vendedores de elotes, el rugido de los metros en el eje central, en poemas de sonidos que grababa en su celular. Sofía se acercó, notando el cuaderno de Diego sobre la mesa, lleno de garabatos que parecían mapas de constelaciones o laberintos. ¿Alguna vez has escuchado el sonido de las flores?, preguntó ella, describiendo el susurro de los girasoles en el mercado de Coyoacán, como si fuera una música suave que danzaba en el viento. Diego se quitó los audífonos, los ojos brillando con una curiosidad tímida, y grabó la voz de ella en su celular. «Es como un susurro secreto», dijo, con la voz casi inaudible, un sorriso tímido surgiendo en su rostro. Sofía sonrió de vuelta, sintiendo que allí nacía una conexión frágil, como un pétalo cayendo en el agua calma del zócalo. Alejandro observaba desde la ventana de la oficina, sosteniendo una taza de café que se enfriaba en sus manos. Había contratado tutores y asistentes antes, pero todos se frustraban con la dislexia de Diego, intentando forzarlo a leer como los otros niños, ignorando el mundo de sonidos que él construía. Sofía, sin embargo, parecía entender al niño, como si hablara el lenguaje invisible de sus poemas. «Empieza mañana», dijo Alejandro a la gerente, con un tono que mezclaba alivio y algo que aún no se atrevía a nombrar. Afuera, el Popocatépetl humeaba en el horizonte, como un recordatorio de que incluso las montañas guardaban fuego bajo la superficie calma. Sofía comenzó en la galería con la energía de quien sabía que cada día era una prueba de fuego. Organizaba eventos, coordinaba entregas de cuadros y creaba arreglos florales que transformaban el espacio de vidrio y mármol en un jardín vivo. Sus ramos de cempasúchil, rosas blancas y jazmines, inspirados en el Día de los Muertos, atraían elogios de coleccionistas y críticos de arte que comparaban sus arreglos con las telas vibrantes de Frida Kahlo. «Le diste alma a este lugar», dijo una cliente anciana, ajustándose los anteojos mientras admiraba un jarrón de girasoles en el vestíbulo principal. Sofía se sonrojaba, desviando la mirada, pero guardaba cada elogio como un tesoro, un recordatorio de que su trabajo importaba. Alejandro observaba desde lejos, intrigado por la presencia de Sofía. Era un hombre de números, contratos y reuniones interminables, pero la sensibilidad de ella lo desarmaba. Sofía incorporó a Diego al proceso creativo, enseñándole a reconocer flores por el tacto y el olor, adaptando poemas para que los recitara en lugar de leerlos. Durante una tarde en el patio, mientras el sol filtraba entre las hojas de los cactus y el sonido de la fuente creaba una melodía suave, Sofía le mostró a Diego cómo los pétalos de un clavel vibraban con el viento. «Es como un poema que no necesita palabras», dijo ella, con una sonrisa que iluminaba el espacio. Diego grabó el sonido con su celular, sonriendo de vuelta, y preguntó: «¿Alguna vez has sentido el olor del volcán?». Sofía rió, sorprendida por la imaginación del niño. «No, pero creo que huele a valentía, como tú». Esa noche, Alejandro invitó a Sofía a una cena improvisada en el patio, con tacos de carnitas, agua de horchata y el sonido lejano de los mariachis resonando por las calles de Polanco.
Preguntó por Coyoacán, genuinamente curioso por el mundo que ella llevaba consigo. Sofía, dudosa, habló de su abuela, del mercado de flores, del sueño de abrir una escuela de diseño floral para jóvenes sin recursos, donde pudiera enseñar el lenguaje de las flores. Alejandro escuchó, el rostro suavizándose, y compartió recuerdos de su infancia en Xochimilco, navegando por los canales bajo un cielo estrellado, con su madre cantando rancheras en voz baja. ¿Alguna vez has visto el Popocatépetl de noche?, preguntó, señalando el horizonte, donde el volcán era una sombra bajo la luna llena. Sofía negó con la cabeza y él sonrió, casi tímido. Un día te llevaré. La conexión entre ellos creció en momentos robados, como hilos delicados de una telaraña. Sofía arreglaba flores en la oficina, mientras Alejandro explicaba la historia de un cuadro de Diego Rivera, sus manos casi tocándose al señalar los colores vibrantes. Rieron juntos al enseñar a Diego a bailar una cumbia torpe en el patio, el niño tropezando con sus propios pies, pero sonriendo como nunca. Durante el Festival de Poesía en el Zócalo, con la Catedral Metropolitana iluminada por velas y el Popocatépetl humeando al fondo, Diego recitó un poema de sonidos, mezclando el repique de las campanas con el bullicio del mercado. Sofía y Alejandro intercambiaron una mirada que decía más que cualquier verso, cargada de promesas no dichas, pero las barreras eran altas. Ella, una joven florista de Coyoacán, donde las calles de piedra contaban historias de lucha. Él, un millonario atrapado en el luto, viviendo en un mundo de cristal. Y estaba Diego, cuya fragilidad los unía tanto como los mantenía a distancia, como el río que separa las orillas del Zócalo. La tranquilidad fue interrumpida por la llegada de Carmen Ruiz, ex socia de negocios de Alejandro y un espectro de su pasado, una curadora de arte con cabello negro brillante como ónix y aretes de jade que tintineaban a cada paso. Carmen se movía por la galería como si fuera su dueña, incluso después de una disputa financiera que la había alejado de Alejandro años atrás. Despreciaba a Sofía, llamándola vendedora de flores en conversaciones con clientes, su sonrisa siempre cargada de veneno. Durante una visita a la galería, Carmen criticó abiertamente los arreglos de Sofía, diciéndole a un coleccionista, «Es encantador, pero le falta sofisticación. Polanco merece más que flores de mercado». Sofía tragó su orgullo, enfocándose en su trabajo, pero las palabras de Carmen eran como espinas clavadas en la piel, reavivando la inseguridad de ser una intrusa en ese mundo. Carmen tenía una visión rígida para el futuro de Diego. Insistía en que el niño debía ser internado en una escuela especial en Miami, donde, según ella, niños como él aprenderían a superar sus limitaciones con métodos rígidos. La poesía es una distracción, Alejandro. Necesita disciplina, no fantasías, dijo, con un tono que mezclaba falsa preocupación y autoridad, durante un cóctel de apertura de una exposición. Alejandro discrepó, defendiendo el enfoque de Sofía, que respetaba la dislexia de Diego y estimulaba su creatividad. Pero la tensión entre las dos mujeres era palpable, como una tormenta formándose sobre el Zócalo. Carmen veía a Sofía como una amenaza, no solo a su influencia en la galería, sino al control que había ejercido sobre Alejandro en el pasado, cuando los dos casi cruzaron la línea entre negocios y algo más. La semana siguiente, Carmen comenzó a socavar a Sofía con sutileza. Esparció rumores entre los empleados, sugiriendo que los arreglos de Sofía usaban flores de baja calidad, y cuestionó sus decisiones en reuniones con los directores de la galería. Durante la preparación de una exposición de Frida Kahlo, una de las más grandes del año, Carmen dejó un collar de esmeraldas en el armario del camerino, donde Sofía organizaba arreglos florales para los artistas invitados. Días después, en un evento lleno de coleccionistas y prensa,
Carmen anunció que el collar había desaparecido, señalando el camerino como el último lugar donde lo había visto. La gerente de seguridad, presionada por Carmen, confirmó que Sofía había estado en el lugar sola, ajustando los jarrones. Alejandro, llamado a la oficina, enfrentó a Sofía con una mirada dividida entre la duda y el dolor, el reloj de péndulo marcando el silencio como una cuenta regresiva. «Quiero creerte, Sofía, pero necesito respuestas», dijo, con la voz tensa, las manos apretando el escritorio. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, le entregó el cuaderno de Diego, donde él anotaba sus poemas de sonidos. «Traje belleza a este lugar, no mentiras», dijo, con la voz vacilante como pétalos al viento. Dio media vuelta y salió de indignanza, dijo Alejandro con la voz firme, pero cargada de desprecio. «Estás fuera». Carmen intentó justificarse, alegando que actuó para proteger la galería, pero las miradas de los socios la silenciaron. Salió de la oficina con el orgullo herido, prometiendo vengarse en un murmullo que nadie oyó. Alejandro no perdió tiempo. Condujo hasta Coyoacán, enfrentando el caos del tráfico de la Ciudad de México, con bocinas resonando y el cielo teñido de naranja por el atardecer. Llegó al mercado de flores cuando las luces de los postes comenzaban a encenderse y el perfume de cempasúchil flotaba en el aire. Encontró a Sofía bajo el toldo azul, arreglando claveles para un altar de muertos, el rostro marcado por el cansancio y el dolor. «Me equivoqué, Sofía», dijo, deteniéndose frente al puesto, el traje desalineado por primera vez, el cabello desordenado por el viento. «Diego te necesita, yo te necesito». Sofía dudó, las manos apretando el ramo, los ojos fijos en los de él, buscando la verdad. «¿Y si vuelves a dudar de mí?», preguntó, con la voz casi rota, la campana de la iglesia sonando al fondo. Alejandro dio un paso adelante, tomando sus manos con firmeza, el calor de sus dedos como una promesa. «Nunca más. Lo juro por lo que me queda de corazón». Sofía desvió la mirada, sintiendo el peso del mercado a su alrededor, los vendedores, las flores, los recuerdos de Rosa. Pero el toque de Alejandro era como una llama que calienta sin quemar. Aceptó regresar por el niño, pero también por algo que comenzaba a florecer dentro de ella, como una flor que encuentra luz tras la tormenta. En la galería, Diego corrió a abrazar a Sofía, derribando un jarrón de jazmines en el suelo de mármol. El perfume se esparció por el patio y él rió, un sonido raro que llenó el espacio de vida. «Eres mi poema», dijo con la voz entrecortada, mostrando un nuevo sonido grabado. El susurro de las flores en el mercado de Coyoacán, mezclado con el canto de un mariachi. Sofía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y prometió no volver a irse. Retomó los ensayos con Diego, ayudándolo a preparar un poema para el concurso de poesía en el Parque Chapultepec, un evento anual que atraía a poetas de toda la Ciudad de México. Pasaron tardes en el patio de la galería, mezclando sonidos y palabras, mientras Sofía describía el olor del volcán, que Diego imaginaba como humo que canta. Trajo flores del mercado, enseñándole a crear arreglos por el tacto, y juntos compusieron un poema llamado El corazón del volcán, que mezclaba el rugido imaginado del Popocatépetl con las campanas de la catedral y el pulso del mercado. Alejandro, mientras tanto, comenzaba a abrirse más. Llevó a Sofía al tejado de la galería por la noche, donde las luces de Polanco brillaban como estrellas artificiales y el Popocatépetl era una sombra majestuosa bajo la luna llena. «Este volcán me recuerda que el fuego puede destruir, pero también crea algo nuevo», dijo, señalando el horizonte, la voz suave, pero cargada de peso, como si hablara de sí mismo. Sofía sintió el corazón acelerar, pero se contuvo, temerosa de lo que sentía.
¿Y si esto es solo gratitud por ayudar a Diego?, preguntó, mirando al suelo, las manos apretando la baranda del tejado. Alejandro negó con la cabeza, acercándose hasta que el espacio entre ellos era apenas un susurro. Es más que eso, Sofía. Tú trajiste color a un mundo que creía gris. Tocó su rostro, un gesto tan leve como un pétalo cayendo, y el silencio entre ellos era más fuerte que el tic-tac del reloj en la oficina. La conexión entre Sofía y Alejandro creció, pero las barreras persistían, como murallas invisibles. Alejandro luchaba con la culpa por Elena, temiendo traicionar su memoria con un nuevo amor. Recordaba las noches en que Elena cantaba para Diego, a un bebé, y el dolor de no haberse despedido de ella el día del accidente. Sofía, por su parte, estaba marcada por el rechazo social, dudando que un millonario de Polanco pudiera amar a una florista de Coyoacán, donde las diferencias de clase eran tan nítidas como las piedras del Zócalo dividiendo la ciudad. Pero los momentos juntos construían un puente invisible, restaurando un altar de flores para el Día de los Muertos, con cempasúchil y velas parpadeando en el vestíbulo de la galería, enseñando a Diego a recitar versos de Sor Juana Inés de la Cruz, mientras él reía de sus propios tropiezos, bailando una cumbia tímida en el patio, bajo el sonido de los mariachis que tocaban en la calle. Durante el festival del Día de los Muertos, en el Zócalo, con linternas de papel de colores flotando en el aire y el perfume de incienso mezclándose con el olor de las flores, Alejandro tomó la mano de Sofía, mientras Diego caminaba adelante, sosteniendo un clavel blanco. ¿Eres real?, preguntó ella, con una sonrisa tímida, los ojos brillando bajo las luces del festival. Más real que el volcán, respondió él, y el toque de sus manos era como una llama que calienta sin quemar, un fuego que prometía no consumir. Diego, animado por Sofía, se inscribió en el concurso de poesía en el Parque Chapultepec, escribiendo un poema de sonidos llamado El corazón del volcán. Mezclaba el rugido imaginado del Popocatépetl, que nunca había oído, con las campanas de la Catedral Metropolitana, el canto de los vendedores de elotes y el susurro de las flores en el mercado de Coyoacán. Sofía pasaba horas con él, ayudándolo a memorizar el texto, mientras Alejandro gestionaba el transporte accesible y los ajustes en el evento para que Diego se sintiera seguro. «Vas a brillar, Diego», decía Sofía, ajustando el collar de cempasúchil que él insistía en usar, orgulloso como un pequeño poeta. Diego sonreía, pero confesaba su miedo, con la voz temblorosa. «¿Y si olvido todo en el escenario?». Sofía tomaba sus manos, el calor de ellas transmitiendo valentía. «Entonces inventas un nuevo poema con los sonidos de tu corazón». Carmen, expulsada de la galería, no renunció a su venganza. Contactó a un jurado del concurso, un antiguo aliado de los tiempos en que trabajaba con Alejandro, esparciendo el rumor de que Diego no había escrito el poema solo, sugiriendo que Sofía era la verdadera autora, usando al niño para ganar atención y favores en la galería. El rumor llegó a los organizadores, que cuestionaron la participación de Diego, exigiendo una reunión con Alejandro. Él, alertado por una empleada leal que oyó a Carmen hablando por teléfono, enfrentó al jurado antes del evento, mostrando grabaciones de Diego ensayando solo en el patio de la galería. Las imágenes eran claras. El niño, con el celular en la mano, recitaba versos con la voz tímida, pero firme, mientras Sofía solo sonreía al fondo. El jurado se retractó, pidiendo disculpas, y el concurso siguió como estaba planeado. El día de la presentación, el Parque Chapultepec estaba lleno, con familias esparcidas por los jardines verdes, niños corriendo con globos y el sol de noviembre brillando fuerte en el cielo. Diego subió al escenario con Sofía a su lado,
sosteniendo el micrófono con manos temblorosas, el collar de cempasúchil brillando contra su camisa blanca. Recitó el poema, la voz mezclando timidez y fuerza, como si cada palabra fuera un paso hacia la confianza. El volcán canta, y mi corazón responde, terminó, y la multitud estalló en aplausos, algunos de pie, otros secándose las lágrimas. Sofía, con lágrimas en los ojos, lo abrazó, susurrando: «Eres un poeta, Diego». Alejandro, retrasado por una reunión con inversionistas en Santa Fe, llegó corriendo al jardín, la corbata suelta y el rostro marcado por la emoción. Vio a Diego recibir el primer premio, un trofeo de cristal que brillaba al sol, y corrió al escenario, abrazando al sobrino y a Sofía, mientras el público murmuraba sobre la Galería Montero. «Ustedes son mi hogar», dijo Alejandro, con la voz quebrada, las manos uniendo a los dos como si temiera perderlos para siempre. A pesar de la victoria de Diego, Sofía enfrentaba una tormenta en Coyoacán. El mercado de flores estaba bajo la amenaza de una corporación inmobiliaria que planeaba construir un supermercado en el lugar, desalojando a los vendedores que trabajaban allí por generaciones. El puesto de Rosa, pasado de abuela a madre y de madre a Sofía, era el corazón de su historia, donde había crecido escuchando cuentos de Oaxaca y aprendiendo el lenguaje de las flores. Sofía organizaba reuniones con los otros comerciantes, intentando reunir fondos para comprar el terreno, pero el dinero era insuficiente, y las deudas del Hospital de Rosa crecían como maleza, sofocando sus esperanzas. Trabajaba hasta el agotamiento, arreglando coronas de cempasúchil para bodas y altares, pero el cansancio la consumía. «No puedo perder esto, abuela», decía, sosteniendo la mano de Rosa en la cama del hospital, donde el olor a antiséptico apagaba el perfume de las flores que tanto amaba. Alejandro ofreció ayuda financiera proponiendo pagar las deudas del hospital y parte del terreno del mercado. Pero Sofía se negó, con el orgullo de quien había crecido luchando sola contra el mundo. «Quiero ganar por nosotras, no por lástima», dijo, con los ojos firmes, pero el corazón dividido entre el orgullo y la necesidad. Alejandro respetó su decisión, pero comenzó a planear una solución tras bambalinas. Contactó a un amigo en el gobierno municipal, un urbanista que conocía desde la universidad, investigando formas de declarar el mercado de Coyoacán como patrimonio cultural, protegiéndolo de la demolición. Pasaban noches revisando documentos legales, mientras Sofía, sin saberlo, continuaba su lucha en el mercado. Mientras tanto, Sofía recibió una carta inesperada, una invitación para una beca de estudios en París, para estudiar diseño floral en una escuela de artes reconocida, un sueño que guardaba desde que vio un libro sobre los jardines de Versalles en la casa de una cliente de la galería. La invitación era el resultado de un portafolio que había enviado meses atrás, casi sin esperanza, inspirada por una conversación con Alejandro sobre sueños imposibles. Sofía, sin embargo, estaba dividida. Irse a París significaría dejar a Diego, que comenzaba a florecer con confianza, y a Alejandro, cuyo amor la desafiaba a creer en un futuro que nunca había imaginado. Guardó la carta en el fondo del cajón del apartamento, sin valor para abrirla nuevamente, temiendo que el sueño la alejara de lo que comenzaba a llamar hogar. En la galería, la preparación para el Día de los Muertos trajo un momento de unión que parecía curar las heridas del pasado. Sofía lideró la creación de un altar monumental en el vestíbulo de la galería, de 5 metros de altura, cubierto de cempasúchil, velas parpadeando, calaveras de azúcar y fotos de seres queridos. El altar incluía un homenaje a Rosa, con un clavel blanco en el centro, y a Elena, con una rosa roja, uniendo las memorias de las dos familias en un gesto de amor y respeto. Diego contribuyó con un poema grabado
mezclando el sonido de las velas, crepitando con la campana de la Catedral Metropolitana, que él llamaba la voz de la ciudad. La apertura del altar atrajo a cientos de visitantes, y la prensa cubrió el evento, destacando a Sofía como la creadora detrás de la obra. «Le diste alma a México», dijo un reportero, mientras las cámaras capturaban su rostro tímido, iluminado por las velas. Esa noche, después de que la multitud se dispersara, Alejandro encontró a Sofía sola en el patio de la galería, ajustando los arreglos del altar, el perfume de cempasúchil flotando en el aire. El Popocatépetl reflejaba la luz de la luna en el horizonte, como un faro de fuego. «No puedes renunciar a tu sueño», dijo Alejandro, sosteniendo la carta de París, que Diego había encontrado accidentalmente en la oficina de Sofía. «Me enseñaste a sembrar amor y esperanza, Sofía. Ahora es tu turno de florecer». Sofía lloró, abrazándolo, y confesó su miedo a perderlos. «¿Y si la distancia nos rompe?», preguntó con la voz temblorosa. Él sonrió, sosteniendo su rostro con las manos cálidas. «El amor es como el volcán, no se apaga, solo se transforma». Reveló su plan para proteger el mercado de Coyoacán, trabajando con el gobierno para declararlo patrimonio cultural, y prometió esperar a Sofía durante su tiempo en París. Sofía aceptó la beca, decidida a regresar con más fuerza. Durante los 6 meses en París, enviaba fotos de tulipanes, rosas y jardines franceses a Diego, con poemas que él narraba en voz alta, fortaleciendo su confianza. Hacía llamadas diarias con Alejandro, contando sobre el Sena, los mercados de flores parisinos y los museos, mientras él describía el progreso en el mercado de Coyoacán, que comenzaba a ser reconocido como patrimonio. La distancia fortaleció su amor, como una flor que crece entre grietas, encontrando luz donde parecía imposible. 6 meses después, Sofía regresó a la Ciudad de México, el corazón latiendo fuerte al bajar del avión. Alejandro y Diego la esperaron en el Zócalo, bajo un cielo estrellado, con un altar monumental de cempasúchil diseñado por Diego, con las palabras «Bienvenida a nuestro hogar», escritas en pétalos amarillos. El perfume de flores e incienso flotaba en el aire, y la campana de la catedral sonaba al fondo, como una canción de bienvenida. La multitud del Día de los Muertos se movía a su alrededor, con calaveras pintadas en los rostros y linternas de papel de colores flotando en el cielo. Diego corrió a abrazarla, el collar de cempasúchil balanceándose, y mostró un nuevo poema grabado, mezclando el sonido del avión con el pulso del zócalo. «Eres el sonido que faltaba», dijo, sonriendo. En la galería, Alejandro llevó a Sofía al patio, ahora transformado en un jardín de girasoles y rosas, inspirado en los arreglos que ella había creado a lo largo de los meses. Bajo las luces suaves del jardín, se arrodilló, sosteniendo un anillo de plata con una pequeña esmeralda, brillando como los ojos de ella. «Eres la flor que mi corazón esperaba, Sofía. ¿Te casarás conmigo?», preguntó con la voz firme, pero llena de emoción, el Popocatépetl humeando al fondo como testigo. Sofía, con lágrimas corriendo por el rostro, sonrió. «Sí, Alejandro, por ti y Diego, siempre». Se abrazaron mientras Diego aplaudía, grabando el sonido del momento en su celular, la risa mezclándose con el tic-tac lejano del reloj. 2 años después del regreso de Sofía, la vida en la Ciudad de México había cambiado. Sofía lideraba una escuela de diseño floral en el mercado de Coyoacán, ahora declarado patrimonio cultural gracias a los esfuerzos de Alejandro y sus contactos en el gobierno. El mercado latía con nueva vida, con puestos coloridos donde los vendedores cantaban elotes, niños corrían con cometas y mariachis tocaban rancheras bajo los árboles de jacarandá. Sofía enseñaba a jóvenes de barrios humildes
el lenguaje de las flores, mostrando cómo un clavel podía contar historias de amor y un girasol podía llevar esperanza. Su escuela, llamada Jardín de Rosa, en homenaje a su abuela, que había fallecido en paz meses después de la victoria en el mercado, se convirtió en un símbolo de resistencia y creatividad. Alejandro, inspirado por Diego y Sofía, reformaba espacios culturales públicos, como el Teatro del Parque Chapultepec, diseñando accesibilidad para niños con necesidades especiales. Dejó atrás los proyectos corporativos, enfocándose en obras que conectaran la ciudad con su historia, como el Zócalo y sus altares. Diego, ahora de 14 años, publicó un libro de poemas llamado Sonidos del Corazón, que narraba los ruidos de la Ciudad de México, la campana de la catedral, el susurro de las flores, la voz de Sofía, y se convirtió en una inspiración para otros jóvenes con dislexia. Recitaba sus versos en escuelas, con confianza. El collar de cempasúchil, aún colgado en el cuello como un talismán. Durante el Festival del Día de los Muertos, la familia montó un altar en el Zócalo, bajo el cielo estrellado, con velas, calaveras de azúcar y flores que parecían brillar. El altar homenajeaba a Rosa con un clavel blanco y a Elena con una rosa roja, uniendo las memorias en un gesto de amor eterno. Diego recitó un nuevo poema, Flores del Volcán, mezclando el rugido imaginado del Popocatépetl con el pulso de la ciudad. Somos flores nacidas del fuego, terminó, y la multitud aplaudió, mientras Sofía y Alejandro se abrazaban con los ojos llorosos. El Popocatépetl humeaba al fondo, como un testimonio de que el amor, como el volcán, transforma todo lo que toca. Sofía y Alejandro se casaron en una ceremonia sencilla en el mercado de Coyoacán, bajo el toldo azul que alguna vez había resguardado el puesto de Rosa. El espacio estaba decorado con girasoles, cempasúchil y jazmines, y Diego, como padrino, llevaba el anillo, sonriendo con orgullo. No te pierdas esta emocionante historia. Si gustó, sigue nuestro canal para más aventuras. Deja un me gusta si te tocó el corazón y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo hace crecer esta comunidad.